gracias. Muy buenos días tengan todos ustedes. Voy a tratar de leer de manera muy concisa para que, porque vamos a complementar la ponencia con una lectura dramatizada de un texto inédito de teatro de vanguardia mexicano de los años 20. A propósito del tema, que es identidad y teatro, algunas observaciones en el periodo postrevolucionario. Digo, sin ir más lejos, yo desde esta perspectiva asumo la noción de identidad como un conjunto de elementos culturales que afirman, ¿no?, la noción de pertenencia en una comunidad. En el caso de México, sobre todo en el periodo postrevolucionario, a partir de los años 20 en adelante, hay un interés del Estado por generar esta noción, ¿no?, de pertenencia a través de una cierta y determinada producción cultural con una determinada orientación estético-ideológica, que es, digamos, lo que podríamos llamar el arte emanado de la Revolución Mexicana, ¿no? Pero es muy interesante porque eso no fue uniforme como podríamos imaginar. En realidad fue un motivo de polémicas la noción de justamente de la cultura, del camino hacia la cultura nacional, ¿no? Grupos como los estridentistas o los contemporáneos, para decir algunos, que eran grupos no solamente literarios, sino eran pintores, eran intelectuales, eran músicos, se planteaban asumir, ¿no?, la bandera de la identidad nacional, y entre ellas, entre esas discusiones, entre estas pugnas, aparecen tres grandes vertientes, que es la vertiente indigenista, la vertiente colonialista y la vertiente moderna, que claro que muchas veces se intersectaron, como ocurre con el muralismo, es el caso, no sé, de pintores como Saturnino Herrán, ¿no?, o algunas incluso de las pinturas del mismo Rivera, algunos de los murales que están en San Ildefonso nos muestran muy claro esta confrontación y esta interacción entre estos grandes tres ejes, ¿no?, de identitarios en el México postrevolucionario, y esto se vio también en el teatro mexicano. Es muy claro que, curiosamente, como se ven en estas imágenes, en la escena se propugnaba, sobre todo en el teatro de revista, por impulsar precisamente esta noción de lo mexicano a través, en ocasiones, de las raíces indígenas, a veces con personajes coloniales, con leyendas, ¿no?, la leyenda de la Llorona o la leyenda de don Juan Manuel, etcétera, que eran escenificados con música y con baile y con coloridos vestuarios y escenografías, con la idea justamente de reforzar esta noción de identidad nacional. Las musas del país, por ejemplo, de José F. Elizondo, de 1919, justamente trata de llevar a escena ya no a las musas griegas, sino a las musas mexicanas, a mujeres con rasgos indígenas, ataviadas justamente con indumentaria local, y en donde se cantan y se bailan los aires nacionales, ¿no? ¿Sí? Música de Yucatán, las jaranas, ¿no?, los sones jarochos o huastecos, y desde luego el jarabe tapatío, que es precisamente en el teatro en donde surge la noción del jarabe tapatío como la danza nacional por antonomasia, y que es, a final de cuentas, un constructo cultural para configurar esta idea de identidad nacional, ¿no? De manera que realmente es muy interesante observar cómo esta noción, ¿no?, de prácticas culturales encaminadas a consolidar un imaginario de identidad se dio en el teatro de manera muy profunda. Además, hay que recordar que la gente acudía al teatro cada semana, ¿sí? No había televisión, ¿no? Aparte de hacer hijos, que hacía la gente, pues iba al teatro, ¿no? Y claro, podemos encontrar desde el punto de vista de la arquitectura, el Palacio de Bellas Artes es justamente un monumento a estas confrontaciones y a esas soluciones en torno a la noción de identidad nacional, ¿sí? Los mismos estilos que convergen en el Palacio de Bellas Artes dan muestra de ello. Y es muy interesante cómo en el Palacio de Bellas Artes, en 1939, se consolida este género de teatro mexicanista cuando se representa con la compañía de Roberto Soto una revista llamada Rayando el Sol, con música de Manuel M. Ponce, ¿no?, con un desfile de colorido de trajes
y de personajes populares que hacen, a final de cuentas, enaltecer, ¿no?, la noción de lo mexicano por encima de, digamos, de lo otro, de lo extranjero, lo afrancesado, entre comillas. Pero quizá lo más interesante es a propósito de lo que ocurrió, por ejemplo, en el 19, cuando la bailarina rusa Anna Pavlova, ¿dónde estará Anna Pavlova? Creo que la presentación equivocada. Bueno, el caso es que en 19 llega la bailarina rusa Anna Pavlova y se presenta bailando el Lago de los Cisnes, y la llevan a ver justamente un espectáculo de teatro de revista en donde se baila el jarabe tapatío, y claro, Pavlova queda enamorada de este baile mexicano y le pide a Lupe Ribascacho que le enseñe a bailar el jarabe tapatío. Y entonces Anna Pavlova, con su compañía, presenta un espectáculo folclórico mexicano llamado Fantasía Mexicana de 1919, ¿sí? Y aparece ella, tengo la imagen, perdonen ustedes, ¿no?, apelo a su imaginación, la gran Pavlova baila el jarabe tapatío en un escenario mexicano, que es evidentemente la consolidación ya de este imaginario de lo que es la danza por antonomasia mexicana, con el charro y la china poblana, que si desmenuzamos un poco, como el caso de los textiles ayer, vamos a ver que el charro mexicano y la china poblana, pues en realidad son puras apropiaciones, ¿no? También es así que el charro viene de Jalisco y la china viene de Puebla, y está justamente esta idea ideológica de identidad como unidad nacional. Lo interesante es que a la semana siguiente, la Lupe Ribascacho, que le había enseñado a la Pavlova, baila en el escenario, a propósito del Lago de los Cisnes, una parodia de la Pavlova bailando La muerte del guajolote, ¿no? Es una cosa lindísima, ¿no? Perdón por la falta de imágenes. En fin, y es muy interesante ver cómo se fueron consolidando los grupos teatrales, los movimientos teatrales, a partir de esta necesidad de que el teatro debería ser el espejo de la identidad nacional. Y así se va generando, por ejemplo, un teatro dramático, como le llamaban, en donde se presentaban realmente por primera vez la problemática de la clase media urbana, que estaba naciendo en ese entonces, que la manera como había sufrido en el pasado los efectos de la Revolución Mexicana y su lucha por reivindicarse en ese nuevo México que se estaba construyendo, como es el caso de las obras de los famosos piranderos, ¿no?, los 7 autores dramáticos. Y por otra parte aparecen experiencias renovadoras, ¿no?, en la búsqueda de que el país también es un país cosmopolita. Y así aparecen experiencias como las del Teatro de Ulises, ¿no?, impulsado por Antonieta Rivas Mercado, con el grupo teatral que promueve el grupo de contemporáneos, el Teatro de Ulises, que se representaba, que hacía sus presentaciones en un apartamento, como le decían, en la calle de Mesones, que era propiedad de Antonieta Rivas Mercado, hacer un teatro de élite. Imagínense, ahora para nosotros es normal ir a un departamento y ver un espectáculo teatral, pero en 1928 era una cuestión, bueno, inusitada, ¿no? Pero en fin, en este mosaico de expresiones multidireccionales podemos encontrar cómo también había una interacción con la noción de vanguardia histórica, una noción de justamente de una vanguardia con un sentido de destruir el pasado, de romper justamente con esta construcción oficial de lo mexicano. Un ejemplo de ello es el surgimiento de un teatro de vanguardia en donde precisamente se plantean como pregunta estas cuestiones identitarias. ¿Quiénes somos? ¿De dónde venimos? ¿Hacia dónde vamos? ¿Sí? ¿Cuál es la lucha que debe tomar el pueblo en relación con la Revolución Mexicana? Y así aparecen las obras de teatro de masas, por ejemplo, o el teatro de los estridentistas como los de Germán Liszt Zuride, que se plantea justamente cuestionar
al Estado, plantear desde el teatro mismo la necesidad de que el pueblo rompa sus cadenas y a través de una farsa sensacional, ¿no?, que se llama El Nuevo Diluvio, donde los personajes son animales, ¿no? Entonces, claro, el militar es un gorila, el sacerdote es un sopilote, ¿no?, y el pueblo son lobos hambrientos, ¿no?, que se desata su furia y terminan destruyendo la ciudad. Y es muy interesante porque la obra hay un efecto como intertextual con la película Metrópolis, ¿sí? Metrópolis es creo que del 27 y la obra de teatro es del 31. Pero habla muy claramente de cómo había una noción de formar parte de esta idea de vanguardia internacional en México. México no estaba refugiado, como podríamos imaginarnos, en esta frontera de nopal que el Estado procuraba establecer, sino que en realidad la noción de identidad era una noción multidireccional. Y en el teatro esto era tremendamente claro, tanto en el Porfiriato como en la Revolución, y desde el Porfiriato, por ejemplo, empiezan a aparecer, como no había ocurrido antes, los temas de carácter prehispánico. Por ejemplo, Alfredo Chavero escribe su famoso Quetzalcóatl, o Tomás Domínguez Illanes en el Cuauhtémoc en 1906, y se empieza entonces justamente a replantearse, ¿no?, la idea de los grandes héroes mesoamericanos. Pero es a través del teatro en donde empieza justamente a plantearse esta necesidad. Y luego aparecen, por ejemplo, formas de teatro regional, como en Paracho, en Janitzio, en donde se representan obras a partir de leyendas purépechas. Y en la zona, en la región de Yucatán, Medis Bolio, por ejemplo, Antonio Medis Bolio, desde 1910 ya está estrenando obras con temas, las Tabay, ¿no?, La Flecha del Sol, La Ola, o incluso el poeta Fred Rebolledo escribió una especie de poema dramático llamado Águila que cae en 1916. Quizá lo más interesante, a propósito de esta reivindicación de lo indígena en el teatro, se da en Teotihuacán, que empiezan a representar obras de teatro en las pirámides, hasta que se llega a construir un teatro al aire libre, que seguramente habrán visto que está en la parte posterior de la llamada Pirámide del Sol, que muchos guías de turistas les dicen, este es un teatro con el que es un espacio en donde hacían teatro los antiguos teotihuacanos. En realidad es un teatro que se hizo en tiempos de Vasconcelos, claro, con una idea de volver a hacer teatro griego, ¿no?, siguiendo una mezcla muy rara, ¿no?, entre el teatro griego, pero con mitos indígenas. Y así, por ejemplo, se representan obras con temas de vida cotidiana de la región. En Teotihuacán, quizá lo más interesante es lo que hizo Manuel Gamio a partir justamente del proyecto del Valle de Teotihuacán, de restitución, ¿no?, cultural del Valle de Teotihuacán, y se montan obras como La Cruza, del antropólogo Rafael M. Saavedra, en 1921, en donde entonces la gente iba en tren, tomaba el tren en la estación Colonia, que ahora es donde estaba el Monumento a la Madre, y se iban en tren a las tardeadas, que se hacían atrás de la Pirámide del Sol, y por la mañana paseaba por las pirámides y en la tarde se iban a ver espectáculos de música coral, de danzas regionales y que culminaban con espectáculos teatrales como La Cruza, que es la historia consabida de una hermosa y bella mujer indígena que es seducida a la mala por un cacique y el hermano termina luchando para defender la honra de la hermana y es asesinada. Pero La Cruza durante años se representaba allí en Teotihuacán como parte, digamos, del proyecto, ¿no?, de reivindicación de la población del Valle de Teotihuacán. Pero a propósito de esta idea de la identidad, para mí el ejemplo más interesante es exactamente lo que se va hacia la vinculación con la cultura. Un espectáculo prácticamente abstraccionista del pintor mexicano, justamente que introduce la escultura abstracta en México, integrante del grupo de los estridentistas, que es don Germán Cueto, que en 1927 publica en la revista Horizonte una obra de teatro sintético, como se le llamaba teatro futurista, que se le llama Comedia sin solución.
y la vamos a escuchar. Así es que con ustedes, bajo la cortesía de 3 jóvenes artistas de la escena de la UNAM que prestaron su valioso tiempo para apoyarnos, empezamos. La escena: oscuridad al fondo, una gran ventana y detrás de ella la fría claridad de la luna. Es indispensable que los personajes sean absolutamente invisibles. Personajes, ella y ellos. Después de alzado el telón, hay un largo silencio que parece interminable, hasta que uno enciende un cigarro e inmediatamente enciende. La escena a oscuras. ¡Acción! ¿Hay alguien? Sí, yo. Bueno, indudablemente, esa es una magnífica respuesta, pero nada dice. En esta oscuridad, cualquier respuesta la dejaría usted en las mismas. Es verdad. Aunque usted todavía no me lo haya preguntado, me parece conveniente decirle quién soy. No se moleste. Con saber que es usted una mujer, me basta para estar encantado. Gracias. Sin embargo, le diré, por si le interesa saberlo, que usted y yo tenemos el mismo nombre. ¿Usted también es...? Sí, yo también soy yo. Ah, crea usted que es para mí un verdadero placer saberlo. ¿Quién pudiera ser otro? Debe ser interesante la conversación de 2 yos en la oscuridad, sin el temor de desagradarse con un gesto tonto. Sin necesidad de máscaras. Muy interesante, pero... Pero es el mismo que yo pondría. Era preferible que pudiésemos conocernos. Sí. No. ¿Por qué se contradice? Verse la cara no es conocerse. Más fácil es que nos entreguemos, así como estamos, cuando no podemos vernos ni nosotros mismos. La oscuridad me angustia. Si usted pudiera dar con el encendedor... ¿Y si no lo hubiese? Encienda usted un cerillo. Con el último que tenía, encendí mi cigarro. Habrá que esperar. ¿Qué remedio? ¿Usted cree que podamos esperar algo? ¿Cómo no? La luz. Yo siempre espero. ¿Quién no puede esperar la luz? Yo le confieso que hasta ahora no me parece del todo mal esta misteriosa sombra. Con tal que no se prolongue más de la cuenta, entonces sí sería insoportable. Yo me volvería loca. ¿Cómo siento que no desea usted como yo que esta situación no tenga fin? No me explico ese deseo suyo. Le confieso que me llena de inquietud estar hablando con alguien a quien no conozco. ¿A qué llama usted conocer? ¿Cree que me conoce menos porque no ve mi cara? ¿No le basta saber que soy yo? ¿O teme usted que yo pudiera ser otro? Yo estoy convencido de que en ninguna otra circunstancia podría dejar de ser yo. No tema que le esté engañando. No temo, pero le aseguro que comprobar si usted es otro o es usted es lo que menos me interesa en estos momentos. Lo único que ansío es ver, sea cual fuere el fin con el que me ha traído a este lugar, horrible lugar. Tiene usted razón. Este horrible lugar, la única belleza, toda la belleza, está en la luz. Francamente, no lo comprendo a usted. Tan pronto dice una cosa como otra. Decía usted que quisiera que estas tinieblas duraran para siempre. ¿Cómo dice ahora que es este horrible lugar? ¿En qué quedamos? Pero si yo no he dicho... Puede usted decir lo que quiera. Me da igual todo lo que usted diga. Y hasta creo que los dos ganaríamos callando. No sé si me trajeron aquí por la misma forma que usted. Seguramente. Y como yo, tendrá usted que quedarse en él todo el tiempo que haga falta. Lo bueno para mí es que estoy aquí tan a gusto que nada me importa no volver a salir ni ver más la luz. Y sin embargo la veremos, aunque sea por esta ventana que yo creo que da a la calle. ¿Y si viera a ninguna parte? Entonces, a pesar de todo, a pesar mío más que nadie, la veremos, cuando sea tiempo. Pero entre tanto, reconozcamos que es bien interesante la forma en que nos trajeron hasta aquí. Muy interesante, pero ¿usted sabe por qué y para qué? Porque sí, y para nada seguramente. ¿Qué sé yo? Ni espero averiguarlo. Un raro capricho de alguien. ¿Pero de quién? Eso es precisamente lo que más quisiera saber. ¿Qué nos importa? A mí sí, me importa más de lo que usted cree, y usted está en el secreto de esta broma. Le ruego que me dé cuanto antes una explicación.
Sobre todo, encienda la luz, se lo suplico. Yo quiero luz, necesito ver, quiero la luz. Si yo pudiera, tal vez haría algo por satisfacer su deseo, aunque fuera contrariando el mío, que es el de seguir así. ¿No ama usted la luz? Tanto como usted, pero no tengo ahora la menor urgencia de ella. Al contrario, me resulta más que agradable esta situación, de cuyo origen estoy tan enterado como usted. ¿Será inútil toda súplica que yo haga? Me temo que sí, pero más inútil aún, creo yo, es desesperarse. Todas las cosas, por raras que sean o nos lo parezcan, llegan a tener su explicación. Sí, algún día, pero mientras, yo estaría más tranquila si pudiera ver el sitio en el que me encuentro, buscar una explicación. Odio las tinieblas. Yo las amo por propicias. Propicias. ¿A qué? ¿Puede usted explicarme? No puede explicárselo usted, pero me encanta la oscuridad. Vea usted que ni siquiera el interés de conocer su rostro, de verla a usted con los ojos de la cara, me hace desear la luz. Con oír su voz me basta para reconstruirla dentro de mí. Y este trabajo es más bello que todas las realidades. Está usted loco. Tal vez porque no me importa gran cosa averiguar si mi fantasía me engaña. Pero es que sé que la imaginación es lo más real en mí. Entonces, hasta podría usted hacerme una descripción mía. Claro que podría. Es decir, yo creo que podría. Pero no quiero. Y perdone usted la rudeza. Primero, porque solo los malos poetas describen. Y después, porque sería una imprudencia brindarle a usted, de usted misma, una imagen que no conoce. ¿Y usted sí? Seguramente. Es curioso pensar que cuando alguien nos diera una imagen nuestra desconocida, lo que probablemente nos diera sería un fuerte disgusto. ¿No lo cree así? Ah, perdone usted, me había olvidado. ¿De qué sigue usted? No, me había olvidado que antes dijo que usted tenía sin cuidado todo lo que yo dijese. Lo que no le ha impedido seguir diciendo cosas. Es usted divertido. Perdone usted, desde el momento en que lo dijo hasta ahora, he callado como un difunto. Por Dios, eso no es verdad. Le juro que sí, que he permanecido mudo como un difunto. Está bien, como usted guste. Por lo visto, se ha propuesto divertirse a mi costa. ¿Lo ve usted? No hago más que molestarle en cuanto abro la boca. Tendré que volver a mi mutismo. No nos hemos visto, pero siento claramente la antipatía que le inspiro solo de oír mi voz. No se ponga sentimental. Usted, en cambio, solo también de oír mi voz parece que ha hecho un bello fantasma de mí. Ni bello ni no bello. Yo no he pensado siquiera que usted pudiera tener forma alguna. Si usted lo dice, seguramente estoy siendo víctima de una ilusión. Me la imagino a usted alta. ¿En qué quedamos? Le reduco que calle y deje ese cigarro. El humo me molesta. Bueno, dejo el cigarro, pero que conste que seguía callado como un... Sí, como un difunto. ¡Basta! En realidad, ¿no seremos usted y yo dos difuntos que charlan desde el otro lado de sus tumbas? Le he pedido a usted que se calle. Se engaña usted, señora. A mí no me ha ordenado callar. Ordenado no, claro, pero sí se lo he suplicado. Tampoco. Pero está bien, así nos sentiremos todos más a gusto. Silencio absoluto. Se oye lejana una música de cilindro. Cuando termina, se ve cruzar por el marco de la ventana la sombra del cilindrero con su instrumento a cuestas. ¿Lo ve usted? Ya decía yo que esta ventana daba a la calle, y el misterio de esta situación se aclarará en cuanto salga el sol. ¿No cree usted? ¿Cuánto faltará para el amanecer? Deben ser apenas las 9. Sí, la hora en la que tocan los cilindros. ¿Verdad que a esa hora tocan los cilindros? Además, yo creo que estamos en algún barrio lejano. Solo en los barrios tocan los cilindros. Su música de melancolía. ¿A usted no le gusta que la música esta? ¡Qué angustia, Dios mío! Contésteme, por favor. ¿Se ha dormido usted? ¿Ya puede hablar? Lo autorizo para que vuelva a hablar. ¿A quién? ¿A quién ha de ser? ¿A usted? ¿A mí? Sí, a usted. ¿A quién? ¿A mí por fin? Por favor, le ruego que no trate de volverme loca, Dios mío. Si está loco, présteme por favor lucidez, siquiera para que no acabe yo por enloquecer también. ¿Le doy a usted lástima? No. Sí, no es eso. Es que, señor, ¿a qué hora saldrá el sol? ¡Ay! ¿Qué le sucede a usted? ¿Le sucede algo? ¿Por qué? Nada me duele. ¿Y a usted?
yo quien se ha quejado. Tampoco yo, que me encuentro perfectamente. Entonces, ¿es que hay alguien además de nosotros en este lugar? ¿Quién lo duda? El viento. Ha sido el viento. Solo que usted está tan nervioso que lo ha tomado por una queja. ¿Y ahora qué dice usted? Eso es una queja de dolor. Sí, es un lamento, no cabe duda. ¿Lo ve usted? Yo tenía razón. Oiga usted, Solo a usted puede parecerle una queja el silbar del viento en las rendijas. ¿por qué insiste en burlarse? Si usted ha ido como yo y acaba de asegurarme que es un lamento, ¿cómo se entiende? En realidad, solo un sordo podría no oír claramente esa voz, o queja, o lo que sea. ¿Verdad que sí? ¿Que alguien más que nosotros está aquí? Aquí no estamos más que nosotros, los que estamos hablando y nadie más. ¡Silencio! Un momento, por favor. Las 10, qué temprano todavía. Una hora más de las que usted calculaba. Y sin embargo, se queja. ¿Por qué es horrible esta situación? Es verdad, ya no puedo más. ¿No le parece que deberíamos buscar el encendedor? No vale la pena. Puede haber en el piso alguna trampa en la que caeríamos. Muchos muebles, quizás, contra los que nos romperíamos las espinillas. No vale la pena. Debemos buscar. Sí, tenemos el deber de hacer la luz, sea como sea. Intentémoslo ya. ¿Qué esperamos? Reflexione usted que en verdad no vale la pena. ¿Por qué es tan poca su fe? Como entramos aquí, así saldremos. ¿De qué manera? Lo ignoramos. Como ignoramos todos los cómo y porqués. Pero tenga la certeza de que el mismo que nos metió nos sacará. No vale la pena hacer ningún esfuerzo. ¿Ha oído usted? Sí, alguien ha dicho, ¡ay! Pero eso no es verdad. Aquí nadie ha dicho nada. Es el viento. ¿Qué va a ser el viento? Es un ser humano que nos necesita y nosotros hacemos mal en no intentar siquiera. ¡Es el lamento! Sí, parece un lamento. Seguramente es un lamento. Y aquí mismo, a nuestro lado. Como sea, haga usted la luz. No hay tal lamento. Pura ilusión de sus oídos. En tal caso, de los suyos también, señor. No, de los míos no, porque yo no lo oí. Haga usted la luz. Imposible. Yo no soy Dios. Es verdad, apenas si parece usted ser un hombre. ¿Quién vendrá a sacarme de este suplicio? Verdaderamente tiene usted un vivo deseo de atormentarse. Si quisiera escucharme, yo podría sacarla de esa situación. ¿Usted? ¿Sacarme usted? No lo creo. ¿Cómo? Necesitaría primero convencerla de que nada de lo que cree usted oír es real. Así se tranquilizaría un poco y podríamos seguir platicando, que es lo mejor. Oh, platicando. ¿Pero hasta cuánto platicaríamos? Hasta que saliera el sol que usted espera y nos viésemos las caras y todo se acabará. Para no tener inquietudes, para cerrar los ojos y oídos al dolor que nos rodea en estos momentos, a la angustia de este pobre ser que gime aquí mismo, a nuestro lado, eso de charlar en el grato abandono y solo porque sí, sería mejor empleo que pudiéramos dar en nuestro tiempo, es decir, al tiempo en el que el encierro tuviésemos que pasarnos, pero, ¿y si nos imaginásemos que no es este tal encierro, sino al contrario, la verdadera libertad de nuestro espíritu? Entonces, al salir de aquí no sería, en realidad, sino entrar en la cárcel de nuestras preocupaciones y del campo sin límites de nuestra fantasía, en el que podemos hacer caber tantos aspectos nuestros como fuerte sea nuestra facultad creadora. Pasaríamos a dolorosa limitación por el conocimiento de nuestra persona exterior. ¿acaso tenga usted razón? Si en todo lo que dice hubiera algo más que palabras, siento decirle que no me convence y que a pesar de todo yo quisiera que el sol no saliese demasiado tarde. ¿Tarde? ¿Cuándo sería tarde? ¿Para qué sería tarde? Para hacer algo por ese ser que agoniza. El caso es que repito a usted que aquí no hay ningún ser que agoniza. Créame usted
que estoy bien seguro de lo que digo. De lo que dice, pero no de lo que dice es verdad. La verdad es que alguien aquí cerca de nosotros produce ese ruido, lamento o lo que el diablo quiera. Al fin se ha convencido, ya era hora. Yo nada he oído y por lo tanto de nada me convenzo. Es imposible que esto continúe. Yo no puedo estar más tiempo encerrada con un loco y un hombre que se muere sin que yo pueda ayudarlo. Aunque en efecto alguien necesitara de usted en este lugar, ¿puede usted tener la seguridad de que es precisamente para no morir y no para nacer para lo que necesita su ayuda? ¿En qué puede nadie servir a nadie que nace o que muere? ¿Cuándo saldrá el sol? Cuando usted quiera. No se atormente más. Seguramente no ignora usted los milagros que la voluntad realiza. Es lo más cierto que todo cuanto nos sucede ha sido antes reclamado por nuestra voluntad. Ya, por favor, déjeme usted en paz. No vale la pena hacerse ilusiones. Nada puede el hombre, su voluntad no es más fuerte, ni vale más que la voluntad de un títere. Luz, luz, luz. ¡Eso es! En cuanto usted la llame con toda la fuerza de su necesidad, la luz vendrá. La voluntad lo alcanza todo. Yo se lo digo a usted, y aunque me hallo tan bien en la sombra, si usted cree que necesitamos para algo la luz, siga llamándola. Lo más que puedo hacer es seguirla a usted hasta la luz. Usted verá, pero verá también cómo pronto estaremos llamando de nuevo a la sombra. Haga usted la luz, puede hacerla. Aunque nada puedo creerle a un loco como usted, basta que sea usted quien me lo dice para desear ardientemente comprobarlo y pedirla con toda la energía de mi voluntad. Y sin embargo, que si no fuera a demostrarle debilidad, le rogaría que aún esperase un poco. Es tan grato este misterio. Piensa que con la luz todo se acabará. No importa, si así podemos al fin salir de dudas. Venga la luz. Si ella existe en alguna parte, yo quiero la luz. En el momento de decirlo, se hace la luz, una luz resplandeciente y deslumbradora que casi ciega. Entonces aparece la escena sola. La luz que vino a borrarlo todo, la llena de un modo absoluto, de un único color, el naranja, cae poco a poco, lentamente.